Volvimos a China y empezamos recorriendo una ciudad donde podés pasar de templos milenarios cubiertos de incienso a una de las avenidas más icónicas y futuristas de todo China en minutos. Es espectacular. Chengdu es mucho más que pandas. En este capítulo vamos a descubrir calles ancestrales de más de 1800 años, un pueblo Hakka detenido en el tiempo, monasterios ocultos en medio de la ciudad y, como siempre, las delicias locales. Quédate con nosotros que ya arranca. ¡Vamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo. Volvimos a China y estamos en Chengdu. Vamos a recorrer la provincia de los pandas. Quédate con nosotros, no te pierdas este capítulo que vamos a ir a ver a los pandas, templos, palacios, ciudades ancestrales y más. No te lo podés perder. Y así llegamos al hotel 605. Está pero zarpado. No, mirá qué es esto. No, esto está muy bueno, ¿eh? Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Miren qué locura lo que encontramos acá, ¿eh? Hacen unos bollos de carne ahí a mano en la calle. Argentina. Lo van haciendo y ahí le ponen el relleno. Allá atrás están los cocineros. Ahora vamos a probar uno. Estos es como carne y te dan 4 piezas por 10 yuanes, que no es nada. $2. Y estos salen 6 yuanes, que también son menos de $2 con carne. Ahí están los precios. Recién estamos empezando el día, así que vamos a probar de qué se trata. Parece muy rico, muy bueno, muy fresco. Hello, how are you? Thank you. Where from? Argentina, South America. Argentina, yeah. Messi. 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 I love Messi. Yeah, we too. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Más buena la gente. Vamos a ver qué tal. Calentito. Qué buena manera de empezar el día. Ahora sí, muy buenos días. Estamos empezando la mañana yendo al monasterio Wenshu, una joya escondida acá en Chengdu. Pero primero estamos cruzando esta calle que también vamos a visitar esta noche porque es un mercado nocturno, pero a la vez es una de las calles más viejas, antiguas, es una calle ancestral y es la calle Xingli. Esta data de la dinastía Yuan del siglo III. Esta calle era uno de los principales centros comerciales y su nombre se podría traducir como la calle del bordado dorado por los bordados que se hacían en seda en la época. Además, acá a la noche, cuando volvamos, vamos a intentar encontrar unas presentaciones que se hacen, si tenemos suerte, de la ópera de Sichuan, que tiene un arte muy particular sobre el cambio de máscara. Bueno, este mercado es bastante famoso por tener muchísimos souvenirs que no se consiguen en ningún lado. Lo leí o sea, todo el mundo dice lo mismo. Estos salen más o menos 40, que son unos $4. 1, 2, 3, 100. O 3%. Lleno de estos puestitos. Todo lo que leí es cierto, los souvenirs y todo lo que te venden acá en la calle es muy particular de Chengdu y no está en todos lados. Ahora sí, acá llegamos al monasterio Wenshu, así que bueno, vamos a ver de qué se trata, descubrir un poco. Ya se siente la paz y este templo tiene 1400 años de historia, data del 600 durante la dinastía Sui y se reconstruyó después en el 1600 más o menos y se llamaba el templo Xixiang en el pasado, tenía otro nombre. Apenas entramos al monasterio podemos ver esta pagoda y se preguntarán ¿qué es una pagoda? Su función principal era albergar reliquias sagradas del Buda como cenizas, escrituras o estatuas. Ahí en el primer piso podemos ver una estatua y todo alrededor escrituras. Bueno, me sorprendió mucho que acá hay gente que tiene como bandejas con velitas. No solo una vela, muchas velas. Y escriben en papelitos como peticiones. Ya vamos a ver a dónde las llevan. Este es el lugar en donde se compran las velitas. Cada una cuesta
15 yuanes, que serían $2,50 o 3 por velita. Finalmente llegamos. Este es el lugar donde se dejan las velas. ¿Y con qué fin? Lo hacen con fines espirituales y simbólicos. Por ejemplo, ofrecer luz al Buda, purificación del karma, peticiones o plegarias, homenaje a los ancestros. Tenemos dos Budas de este lado. Este Buda que estamos viendo es Guanyin de los 1000 brazos. Estos múltiples brazos que vemos simbolizan la capacidad de ayudar a muchos seres al mismo tiempo. Es una de las figuras más queridas en el budismo chino, especialmente entre esas personas que buscan consuelo, ayudas en problemas o protección espiritual. ¿Qué hacer si no sos budista como nosotros? Sí, puedes visitar el templo, puedes inclinarte a hacer una reverencia respetuosa, encender también una vela o un incenso si esté permitido, puedes ofrecer una plegaria personal en silencio, no tiene que ser religiosa necesariamente, y tenés que actuar con respeto. Esta pagoda es la pagoda de la paz de los 1000 Budas. Una persona mientras caminaba acá se me acercó y me dijo hay que darle 3 vueltas alrededor en sentido horario. Así que bueno, a mí me gusta mucho el budismo, así que vamos a hacerlo. Como decía Paul, no es necesario ser o no budista, sino demostrar respeto en los templos. Y si uno quiere hacer una reverencia, una ofrenda, lo que sea, siempre es muy bienvenido por la gente, sobre todo por la gente local. Y mientras les cuento que la pagoda de hierro más alta de China y tiene 1000 Budas adentro y es súper simbólico e importante en China. Adentro de este templo se pueden encontrar más de 300 estatuas de Buda, muchísimas reliquias, dentro de ellas una reliquia del dedo del Buda Shakyamuni y del cráneo de un monje de la dinastía Tang. Bueno, en el monasterio además viven muchos monjes, o sea, es activo, tiene casi 80 monjes viviendo adentro que estudian, oran, meditan. Miren qué increíble. Ahora vamos a ir a visitar los jardines que dicen que son espectaculares. Por ahora es una belleza. 1400 años de historia este lugar, o sea, imagínense. Y aparte está en el medio de Chengdu, o sea, acá de golpe el tiempo para, se escuchan los pájaros, la paz, los jardines, se pueden ir a descansar. Hay una casa de té y un restaurante vegetariano también, lo cual está bárbaro. Y es como un respiro en el medio de la ciudad y el bullicio, o sea, es increíble. Ahora estamos en la torre Manjusri, el Bodhisattva de la sabiduría. En el budismo, Manjusri representa inteligencia, el conocimiento espiritual y la claridad mental. Por eso muchos vienen aquí a meditar o pedir sabiduría, especialmente en los momentos de decisiones importantes. Subir esta torre no solo es físico, sino que simboliza el ascenso hacia una mente mucho más despierta. Cada escalón puede ser visto como un paso para dejar atrás la ignorancia. Este es un lugar muy silencioso, pero con una energía muy fuerte. Entonces, si venís acá a Chengdu, este monasterio y la torre Manjusri es una visita obligatoria para conectar con algo más profundo. Llegamos al tercer piso, ya que encontramos los 1000 Budas. Esto está lleno de Budas. Bueno, finalmente encontramos al Buda en el tercer piso de esta torre. Recordemos que representa la sabiduría y el conocimiento. Bueno, pedimos un incienso y vamos a ir a pedir un deseo. En este cartel te explican en inglés cómo tenés que pedir tu deseo. Primero, poner las manos así, colocártelo en la frente y pedir tu deseo. Vamos a hacerlo. Y después los vamos a poner en cualquiera de esos lugares. A pedir un deseo. Estamos prendiendo y lo dejamos por acá. Veremos si se cumple ahora. Este monasterio es enorme, como un laberinto que no tiene fin. Y vemos Budas por todos lados. Recién salimos del templo, coméntenos qué les pareció. 1400 años de historia y enorme, muy bueno. Nuestro próximo destino es un pueblo ancestral que se llama Ludoai, a media hora de acá. No perdamos tiempo y vamos. Bueno, ahora sí llegamos al pueblo ancestral o Ancient Town que estábamos buscando. Esta es Luodai, es la más cercana a lo que es Chengdu, a unos 20 kilómetros, y se remonta del periodo de los Tres Reinos, desde el más o menos 220 al 280. Su nombre en realidad no siempre fue Luodai, sino que era Wanfu Street,
Su nombre nace de una leyenda en la que el emperador deja caer su cinturón de jade en un estanque del pueblo y de ahí le dieron el nombre, porque Luo Dai significa cinturón caído. De los 23.000 habitantes, el 90% son de etnia Hakka. Los Hakka son un subgrupo étnico de los Han del norte de China, que entre los siglos 4 y 8 migran en distintas oleadas hacia el sur. Hello, how are you? ¿Por qué? No solo porque buscaban mejores zonas con una menor densidad de población y con más oportunidades para las tierras, sino que además había demasiada guerra e inestabilidad política y el gobierno empieza a crear distintos movimientos en los que organiza a la gente para enviarle y dar oportunidades en pueblos que habían sido, por ejemplo, destruidos por la guerra con una intención de repoblar. Uno de los movimientos que crea el gobierno se llama Wuguang Yena Sichuan. En ese movimiento fue en el que los Hakka llegan a esta zona de Chengdu. Además, es interesante comentar que la palabra Hakka significa familias invitadas y tienen una estructura arquitectónica muy particular que se llama Tuloi. Bueno, estábamos caminando y de repente vemos que aparece esto, solo en China. En este pueblito hay de todo, como en todos lados, comida, juegos, joyería, te venden absolutamente todo. Hay cafecitos, bueno, acá podemos ver los pollos, patos. Nunca faltaban los patos acá en China. Y obvio que no pueden faltar las lapiceras o todos los souvenirs de pandas, porque estamos en la ciudad de los pandas. Cada lapicera está a 5 yuanes, deben ser 20 centavos de dólar. Bueno. Ay, no, pobrecitos. Bueno, pasamos, había un puestito de escopetas. Y yo obviamente entré pensando que no había nadie. Y estaba el dueño durmiendo y disparé, se asustó, así que bueno, ahora vinimos a jugar. Ok, vamos a jugar ahora por 15 yuan, 30 balas. No, si empezamos así tiro yo. Ya. Cada que disparás le das. Ahora sí, ¿cómo todo? Ay, no. Bueno, nos ganamos unas pulseritas rojas. Lástima. Acabamos de comprar té de jazmín acá a los muchachos. Té de jazmín es súper famoso en Sichuan y acá en Chengdu. Miren qué bueno. Y aparte un aroma, ¿huelen? Tiene un aroma que es un espectáculo. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Venimos a buscar eso. Esa es la famosa pantalla que pone gráficos y se ve como si fuese ni 3D, yo diría 4D, o sea, como que se escapan de ahí. Vamos a ver si encontramos uno bueno. Y a la vez, miren esto. O sea, mirá ¡no! Mirá lo que es ese Gucci. También hizo como esa representación de una ventana abierta. Bueno, bastante bien. No, miren lo que es ese Louis Vuitton. O sea, ¿qué? Son dos. Che, gorda, mirá. ¡Au! No, bueno, es la plaza de la sorpresa. Miren lo que es el panda. ¡Ah! No. No lo puedo creer. Es espectacular. No sé cómo lograron eso. O sea, es realmente, miren la gente como está acá, también viene todos a ver lo mismo. O sea, absolutamente todo de esto es increíble. Desde esta pileta infinita hasta la torre gemela que hay allá atrás, que son como dos torres una al lado de la otra. Es espectacular. Bueno, este lugar se encuentra como Tai Ku Li, que está ahí escrito arriba. Miren lo que es. Es espectacular, me parece un espectáculo. Y se empieza también a aprender, miren los edificios también. O sea, este área es un espectáculo. Obviamente también tiene cafés para comer, o marcas de todo tipo. No, está
Está increíble. Y se puede llegar súper fácil con la línea 3 rosa. La parada acá es Chungsi Road y bajan directamente. Pueden pasar por el shopping, van por el subsuelo, se suben a la escalera mecánica y ni bien salen, tienen ya acá en medio de la plaza esta, que es una pasada total. Bueno, vamos a ver qué más encontramos. Allá ya veo Dior. No, qué espectáculo. Afuera también como una mini feria de artesanías, o sea, ahí está el Panda, acá está Gucci, Prada, Louis Vuitton, Jordan, pero siguen estando las ferias en el medio, o sea, el contraste en China es constante y continuo. Y está bueno también, miren acá, miren qué lindo igual, un montón de cosas, tarot, un montón de cartas, y te tienen las cartas por todos lados. Miren a ver qué más encontramos. Esto se ve bueno, Fua. How much? 899. 899. Ok, perfecto. 900. 399. 299. 299. 300. Ok. 299. Ok. 300. 399. 400. Ok. And these ones? 299. 299. Beautiful. Thank you. O sea, ¿vieron la belleza que era eso? 1000 yuanes. $200. O sea, eso es arte 100%, $200 no es nada. Lo llevas a ver en una galería, eso te cobran, no sé, 500 o 600 fácil. Plata, vamos a ver qué precios tienen por acá. De 800 a 300 dice. Miren qué buenos anillos, pulseras. Vamos a ver qué encontramos distinto. Oh, miren como el mío. Miren los escarabajos. Miren lo que es eso. No. Hello. How much? 720. Thank you. Son 1200, bueno, menos de $200. Miren qué impresionante. Menos de $200. Muy bien. Me estimo que los chicos deben ser todavía menos. Wow. Wow, pero mirá ese Dior. O sea, acá todas las grandes marcas tienen casi 3 pisos. Hay 6 Dior. Uno que vende, por ejemplo, joyería, otro de hombres, otro como lugar de maquillajes, otro de sección mujeres, otro de accesorios, pero todos son diferentes, ¿me entendés? No es todo un Dior. Y tiene también como un café. ¿Un café? Sí. Mac de 2 pisos también. Qué increíble. Hasta Zara, miren. Qué impresionante. Yo malo. Miren la estructura que mandaron acá. Y recién, como en Shenzhen, acabamos de ver un dron que pasó así, otro de la policía. Creo que en Shenzhen, en ese capítulo les habíamos contado que la policía vuela drones todo el tiempo. Una vez casi nos confundimos y dijimos, hay alguien volando un dron. Entonces, ya fue, volémoslo. Y al toque de suerte vimos que estaba el policía con el control. Re picante. Mirá con el hijito. Claro, mirá, si le compraste al otro te querés matar. Hiciste 20 metros y tenés uno que te viene con el hijo. Uy, este es nuevo, mirá. No. What is that? ¿Eso es otro shopping enorme? O sea, ¿qué? ¿Otro más? Sigo sin entender la dimensión de la oferta de cosas. O sea, yo entiendo que son un montón, pero la oferta es extrema. O sea, es demasiado shoppings unos al lado del otro y uno ve tiendas vacías todo el tiempo. O sea, no creo que haya suficiente gente en las ciudades para semejante oferta. Yo no sé vos qué opinás, pero... No, sí, es increíble, o sea... Es pasado, es exagerado. Hay más tiendas que personas, o sea, sí. Acabamos de salir de... ¿Cuántos pisos de tiendas? No, eran el
millones de tiendas. De millones de tiendas. Haces 5 pasos y te encontrás con esto. Otra vez lo mismo, de 3, 4 pisos. O sea, ese es otro shopping más, otro más. O sea, más la calle llena de negocios por todos lados. Me parece que no hay palabras para definir la dimensión. Ahora mismo estamos dejando la zona esta del centro y vamos a ver si podemos encontrar a 40 minutos de acá. Es un área que tiene como unos bambús de colores que está súper viral en TikTok. Vamos a ver si lo encontramos y de qué se trata. Si es que lo están exagerando en TikTok o si realmente está bueno. Así que bueno, estamos entrando acá al metro. Vamos. Datazo para encontrar esto porque no está en ningún lado y nos costó. Está pero mal. Está mal en internet, nos costó un montón. En el Global Center es donde hay que venir, pero no lo dice. Acá abajo está el metro, que es el número 1, la línea 1, y la parada es Hinchen Plaza. ¿Y a dónde venís con esto? Mirá, mirá lo que encontramos, mirá el tipazo que te estamos dando. Mirá, te lo muestro así. Y acá están lamentablemente apagadas entre lo que nos costó llegar hasta acá, que nos confundimos de metro y más. Mientras corríamos se apagaron y cerraron, que se suponía que era las 11 y al final cerraron antes. Así que bueno, por suerte me quedó el video para mostrarles antes de cómo estaba prendido, pero bueno, ahí tienen un tipazo para saber cómo venir y no perder tiempo como nos pasó a nosotros. Así que bueno, ya saben, nosotros no lo pudimos ver de cerca, ojalá ustedes sí. Y así llega el fin de nuestra aventura. Esperemos que lo hayas disfrutado con nosotros. No te olvides de suscribirte, ponernos un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderte el próximo. Hasta la siguiente aventura. Gracias por mirar.